Hola amigos, ¿cómo están? Somos chicos de Huandu Yuyay. Mi nombre es Alia Cerda. Mi nombre es Asley Cerda. Mi nombre es Alex Tapuy. Nos encontramos en la comunidad San Carlos, Villa Aguano, de la parroquia Puerto Napo, en la casa del señor Carlos Francisco Tapuy, donde nos va a realizar una demostración del Aipamanga o ollas en barro. Acompáñenos. Ya, con esto basta. Manga, dice, porque hacemos manga. Ya. Esto es el barro ya. Hay dos clases. La roja, medio gris. Entonces, para elaborar, primero hay que preparar. Ya bueno, eso hay que amasar bien. Preparamos, ahorita estamos preparando. Una vez hecho así, colocamos una cantidad de arena fina cernido ya. Y eso con esto empezamos a mezclar ya. Una vez mezclado todo, ya terminamos. Y aquí ya tengo una porción ya preparado ya. Eso ya está ya. Entonces, y una cantidad, depende del porte que vamos a hacer. Ya bueno, vamos, ya un ejemplo, vamos a hacer una mucagua. Ya. Ahorita tengo ya una cantidad y hacemos el huequito. Ya bueno, y después yo no tengo un tablerito, en tablero tengo, entonces el asiento ya, para que quede así igualito como ya está. Sí. Entonces ya se va abriendo. Más trabajo hace nuestra mano, hay que tener la habilidad. Ya bueno, eso ya más o menos tengo hecho ya ahí. Y ahí cojo una cantidad para poder tejer, para que suba. Ya bueno, una cantidad ya, bueno, no tengo aquí un tablerito por ahí, creo que está. Una pequeña demostración voy a hacer. Y eso cogimos y vamos a tejer ya, alrededor. Entonces eso ya vamos a unir. Ya vamos a unir ya. Ya. Y también parte adentro también hay que sellar o unir. Primero es trabajamos. Ya una vez hecho, ya más o menos por ahí está ya. Ya. Esta es nuestra herramienta. Y es 100% natural, no es artificial. Alrededor. Es una pequeña indicación que hago, vea. Y también con la misma herramienta alrededor. Ya eso. Una vez terminado, ya la tercera etapa. Ya. Eso ya está terminado.
todo. Entonces ahora para igualar, ya bueno, tengo aquí una, antes utilizaban zarapanga, se llama, pero hoy en actualidad utilizamos la esponja. Esta esponjita es ¿para qué? Para igualar. Y se moja con el agua, ya bueno, se le pasamos así. Casi como estamos como tipo puliendo esto. Ya. Una vez hecho, ya bueno, acá tengo, ya cojo otra herramienta para pulir. Es una herramienta. Este es en quichua llamamos chilimuyo, pero en castellano se llama pepa de fibra. ¿Ya? Entonces con eso nosotros empezamos a pulir. ¿Para qué? Para que salga brilloso. Entonces ahí las fallas que haya rectificamos con este. ¿Ya? Entonces ahorita estamos puliendo. ¿Ya? Una vez terminada y pasamos a la otra etapa. ¿Ya? Ese está fresquito ya. Todavía falta. Y también toca pulir, pero ya está pulido, ya vamos a dejar más tiempo. Y aquí tenemos ya seco y está listo para hacer la decoración. Ya bueno, ahorita ustedes ven, está decorado. Ya, ahí está una olla, ya está decorado. Entonces ahorita hemos decorado, listo, pero ollas falta. ¿Qué falta? Tiene que secar unos días, puede ser una semana ya. Y ahorita tengo listo, pero para la próxima semana yo voy a quemar, ya. Y ahora, aquí tengo otro etapa ya, bueno, aquí está bien seco, ya como para poder quemar, pero al rato de quemar, ¿qué hay que hacer? Hay que calentar, tiene que ser bien caliente, ahí ya metemos al horno o a la candela, porque si no nosotros y ahorita está bien seco, pero de uno metemos a quemar y este va a destruir, ya. Ese proceso ahí. Ya una vez calentado, hay que meter al horno. Ahorita no tenemos el horno, entonces con la leña vamos a hacer directamente con la leña. Ahora sí. Ya bueno. Y acá tenemos ya quemado ya. Quemado está este. Pero falta humear. Ya. Entonces acá tenemos última parte. Y ahorita ya está terminado, quemado y humeado. Aquí está 100% natural. Aquí no está puesto ni un brillante, nada, sino puro natural, puro humo. Ve cómo está, cómo sale brilloso. Ya bueno, eso ha sido la etapa. Por una parte es un trabajoso, pero ¿qué más toca? Un artesano y los abuelos así han hecho. Así vivían antes. Antes no había, ¿no es cierto? No tenían ollas, ni platos, ni tazones, nada. Para ellos eran herramientas, la utilidad era La olla era para cocinar, mucao era para tomar chicha. Y acá, callana. Antiguamente decían callana. Aquí colocaban la comidita, un pescado, cualquier cosa,
y hacían pampa mesa y colocaban la comida, la familia alrededor y comían de aquí de ese lugar, de Caliana. Y eso era lo que han dejado los abuelos, pero casi ha estado perdiendo. Pero ahorita como nosotros ya más o menos sabemos, estamos rescatando ya ahorita, para que no se termine, no se pierda, sino más que bien nuestra cultura quichua tiene que continuar. Entonces por ese motivo nosotros ahorita vamos a seguir elaborando, no solamente caliana, mucagua, olla, sino diferentes objetos. Ahorita ustedes observan aquí, ve, un animalito ya, bueno, está ahí. Ya por el tiempo podemos hacer otros objetos, otros materiales. Entonces eso ha sido, compañero. Ya bueno, gracias a la visita que han hecho acá a la comunidad San Carlos. Yo soy un socio de San Carlos. Nuestra iniciativa, a lo mejor por el tiempo, vamos a presentar un proyecto para hacer un emprendimiento, ¿no? Porque si no, porque ahora, hoy en actualidad no hay trabajo. Entonces, único nuestra salida es esto, por lo menos que sustentarnos, por lo menos que nos llegue algún centavito a la familia, ¿no? A la familia y a la organización, a la comunidad. Gracias. Esta ha sido la pequeña presentación. Yupay Chañi, Ashke Pagracho.